Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les habla María Antonieta Díaz y hoy tenemos nuestro webinar sobre cuáles son las diferencias entre una corporación, una LLC o una corporación tipo S. Así que vamos en los próximos minutos a explicarles cuáles son las diferencias para que puedan entender y poder decidir en un momento dado qué les conviene más, cuál seleccionar de acuerdo a sus características particulares. Así que empezamos. Empecemos por lo básico. En una corporación tiene responsabilidad limitada, es decir, que los socios son responsables hasta por el monto del dinero que hayan invertido en la compañía. Los socios pueden entrar y salir sin afectar la compañía y a otros socios, es decir, que sus acciones es un bien tangible que pueden transferir, vender, sin necesidad de tener una, digamos, aprobación de los otros socios, a menos que, por supuesto, en los estatutos se haya establecido algo diferente. No tiene número de socios, así que puede tener cualquier cantidad de socios que deseen, y tienen que ser más formales, es decir, se necesita cumplir con una serie de requerimientos que tienen que ver con llevar sus actas de asamblea de accionistas, juntas directivas, etcétera. La compañía, en este caso, desde el punto de vista de impuestos, paga sus propios impuestos. Es decir, que la compañía va a tener que presentar una declaración anual y pagar los impuestos a las tasas corporativas que estén establecidas para cumplir con los requerimientos de impuestos. En el caso de la LLC, o que son multi-members, o sea que son partnerships, porque tienen más de un socio. Igual la responsabilidad es limitada, así que en este caso pues es similar en ambas compañías. Uno de los puntos importantes de diferencia es que todos los socios tienen que estar de acuerdo si se quiere vender participación. Muchas veces estas diferencias podrían generar problemas entre los socios o incluso la disolución de la LLC o del partnership. Así que esto es una diferencia importante con respecto a la corporación. No tiene limitaciones de socios, sin embargo, pues mientras más socios hay, pues más compleja se hace la estructura. Pueden no ser tan formales como la corporación, sin embargo, igual hay que tener unos estatutos, debes tener sus artículos de organización, donde esté establecido cómo se va a manejar la compañía. ¿Okay? Y en este caso, una de las diferencias más importantes es que en el caso de una LLC que está tratada como un partnership, los socios son los que pagan los impuestos. Es decir, la compañía va a tener la obligación de presentar una declaración de impuestos, pero va a ser informativa y va a entregarle a cada socio, de acuerdo a la participación que tiene, su monto de participación en las ganancias o pérdidas que haya habido en el año. Entonces, cada socio va a pagar a título personal los impuestos que le corresponden. Es decir, que las ganancias o pérdidas van a fluir directo a los dueños. En el caso de la corporación, la compañía va a pagar sus impuestos y no va a afectar a los dueños a menos que haya una distribución de dividendos. Entonces, esto es una diferencia bien importante. En la corporación, digamos que todo se queda contenido en la corporación y la corporación paga impuestos. Y a menos que reparta dividendos, no hay ningún efecto para los socios. En el caso de un partnership, una LLC que es tratada como partnership porque tiene más de un socio, entonces la corporación, la LLC va a presentar una declaración de impuestos y va a determinar cuánto es el porcentaje de esa ganancia o de esa pérdida que hubo en el ejercicio para cada socio y va a reportarlo, va a darle un documento a cada socio, este documento se llama K1 y en esa K1 va a incluirse la ganancia o pérdida que le corresponde a cada socio. Con ese documento, el socio va a incluirlo en su declaración de impuesto sobre la renta y va a pagar los impuestos que le correspondan. Entonces, la compañía no paga impuestos, en el caso de la LLC, lo pagan los socios en cabeza, cada uno. Y en la corporación, la compañía paga sus impuestos independientemente de los socios y solo afecta a los socios en el momento en que les reparta dividendos. Seguimos con ahora las S Corporation, las corporaciones tipo S. La corporación tipo S no es una compañía que registramos como tal, es una
puede ser una corporación o puede ser una LLC que decidió ser tratada desde el punto de vista fiscal como una S Corporation o como una corporación tipo S. Así que las S Corporation o las corporaciones tipo S son simplemente una elección fiscal. Y una corporación puede solicitar ser tratada fiscalmente como una S Corporation, o una LLC también puede hacer la aplicación para ser tratada como una S Corporation. Para que este tipo de tratamiento fiscal sea válido, hay que hacer una aplicación ante el IRS, ante el Departamento de Impuestos, para que sea aprobado con una fecha efectiva. Entonces hay unas regulaciones que hay que cumplir en ese caso para que sea válido y en el momento en que queremos que sea efectiva. Todos los socios tienen que ser residentes fiscales de los Estados Unidos. Es decir, que una compañía que tenga algún dueño extranjero no puede aplicar para ser una corporación tipo S. Otra regulación que hay que cumplir es que hay un máximo de socios que pueden tener las corporaciones tipo S, que son 100 socios. Y adicionalmente, todos los socios tienen que ser individuos o ser estates o, a ver, la palabra en español adecuada es herencias o patrimonios de personas que han fallecido, y otras organizaciones exentas como trust. Entonces, no puede ser dueño de una S Corporation una corporación. Así que solo pueden ser individuos o compañías o empresas o organizaciones transparentes fiscalmente. Ahora veamos desde el punto de vista de impuestos cómo son tratadas cada una. En el caso de la corporación, la tasa es fija a partir del 18, pues es un 21% flat para los ingresos que genere una corporación. Normalmente, pues están sujetas a impuestos estadales, dependiendo de cada estado, y los socios pueden recibir una remuneración por su salario, por sueldos, por el trabajo que desempeñen, o dividendos o intereses. Si le han dado un préstamo, en el caso de los intereses, pues si le han dado un préstamo, dividendos, pues si le han reparten dividendos por las ganancias, y en el caso de salarios, pues por su trabajo. En el caso de las corporaciones, adicionalmente, si hay una repartición de dividendos, el socio va a tener que pagar sobre un impuesto adicional sobre el dividendo que le paguen, que está en un 15%. Pueden variar en ciertas circunstancias, pero normalmente es el 15%. Quiere decir que se paga a nivel de la compañía, que sería el 21%, y luego los socios, cuando hay una repartición, hay un impuesto adicional sobre los dividendos que reciban de un 15%. Es lo que comúnmente se conoce como doble tributación, porque la ganancia que se generó se tributa dos veces, a nivel de la compañía y a nivel de los socios. A nivel de la compañía, por el impuesto que se paga anualmente al 21%, y luego por el nivel de dividendos. Eso es en el caso de que se reparten dividendos, ¿ok? No hay una obligación de repartir, ya es una decisión de la empresa dependiendo de la operación y los requerimientos operativos y de la caja que esté disponible para repartir dividendos. En el caso de una LLC que es tratada como un partnership porque tiene más de un socio, las tasas varían porque quien paga el impuesto es el dueño, los accionistas, así que las tasas van a variar de 0 a 37% si los dueños del partnership son personas naturales, por supuesto. Si el dueño del partnership es una corporación, entonces en ese caso pues va a pagar a la tasa del 21% de corporación, porque quienes pagan los impuestos en el caso de un partnership, de una LLC tratada como partnership, es el socio. Si el socio es una persona natural, va a pagar a sus tasas, a las tasas personales que varían desde el 0 hasta el 37%, dependiendo del nivel de la ganancia, y la suma de los otros ingresos, porque en este caso el pago del impuesto va a estar afectado por los otros ingresos que esa persona o esa entidad tenga. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un partnership, una LLC, y tengo una K1 que me viene con la ganancia de esa compañía, y tengo además
ingresos por intereses, tengo además ingresos por salario, tengo dividendos o cualquier otro ingreso, alquileres, todo eso se va a sumar en mi declaración y por supuesto la tasa que me va a tocar pagar va a estar afectada por la sumatoria de todos esos ingresos. Así que puede variar entre el 0 y el 37%. En las nuevas regulaciones de impuestos que arrancaron el 1 de enero del 18, se incluyó una deducción para los partnerships que se llama QBI, de un 20% de la ganancia. ¿Eso qué quiere decir? Que el partnership va a pagar impuestos sobre el 80% de lo que gane. Luego vamos a ver una explicación de cómo se aplica esto, pero es una deducción de un 20% de la ganancia que entonces se va a pagar solo sobre el 80%. Adicionalmente, si el socio de la LLC es una persona natural y es activa en el negocio, va a tener que pagar también por esa ganancia lo que se llama Self-Employment Tax. Eso es un 15.6%. Ese 15.6, perdón, es 15.3. Ese 15.3% es Seguro Social y Medicare, que tiene la responsabilidad de pagarlo por las ganancias que se perciben si uno es activo en el negocio. El socio no puede tener un salario, solo pagos garantizados. ¿Esto qué quiere decir? Que si un socio es activo en el negocio y los otros socios deciden que va a tener un pago mensual por ese trabajo o esa dedicación que está teniendo, no va a poder ser por la vía de sueldo, va a tener que ser por la vía de pagos garantizados. Para los efectos es lo mismo en cuanto a que hay un pago mensual. La diferencia es que en un salario hay unas deducciones que tiene la obligación de hacer la empresa, de Seguro Social, Medicare e impuestos sobre la renta. En el caso de un pago garantizado, el socio no va a tener ninguna deducción, le van a pagar el dinero completo y él va a ser responsable de pagar sus impuestos de Seguro Social, Medicare y sus impuestos sobre la renta. Entonces, la diferencia es que no se califican o clasifican como salario, sino como pagos garantizados a socios. Sigamos, adicionalmente, pues los socios pueden hacer retiros en el caso del partnership sin pagar impuestos adicionales, porque como los impuestos se pagan a nivel personal, yo puedo retirar esa ganancia sin necesidad, no se considera un dividendo y no hay un pago adicional porque ya se pagaron los impuestos de esa ganancia a título personal. Así que puedo hacer retiros sin ninguna consecuencia extra. Ahora hablemos del tema de impuestos para los fines de una corporación tipo S. En el caso de la corporación tipo S, quienes pagan los impuestos son los socios a título personal, similar que el partnership, que la LLC. Así que las tasas van a ser las tasas personales. De igual manera, si el socio tiene otros ingresos, como intereses o salarios o cualquier otro ingreso que tenga, alquileres, etcétera, eso va a sumar al total de ganancias que la persona percibe a título personal y por ende la tasa de impuesto va a ser más alta porque se suman todos los ingresos que la persona tenga. Igual, en el caso de una corporación tipo S, se aplica la deducción del 20% sobre la ganancia, que es el QBI, que es una deducción, quiere decir que se paga impuestos sobre el 80% de lo que se haya ganado. En el caso de una S Corporation, es muy importante que la compañía le pague un salario a los socios que son activos en el negocio. Y ese salario debe ser un salario normal de mercado que se le pagaría a una persona para hacer el trabajo que está haciendo ese socio. Así que es bien importante que lo tomen en cuenta porque deben tener un salario si son activos en el negocio. Al igual que en la LLC y en el partnership, el socio puede hacer retiros sin pagar impuestos adicionales porque al final él es el que está pagando los impuestos y ese dinero pues ya se considera
del lado suyo, ya pagó los impuestos correspondientes. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de una corporación. Tienen ventas, en este ejemplo tenemos ventas de $10,000, costos de $6,000, gastos de $3,000 y una ganancia de $1,000. Estos gastos de $3,000 están incluyendo un salario que se le colocó al socio de $2,000. Y luego hay dos socios en este caso que tienen 50% cada uno. Quiere decir que tienen un dividendo de $500 cada uno. Ahora veamos el ejemplo. En este caso, que es una corporación tipo C, los impuestos corporativos son el 21%. Quiere decir que sobre una ganancia de $1,000 van a ser $210 que se pagan de impuestos corporativos a nivel de la compañía. Ahora veamos en el caso de que tenemos un socio que es pasivo y un socio que es activo. En el socio pasivo recibe dividendos, no recibe salario porque no está haciendo ningún trabajo para la compañía. La tasa personal de esta persona estamos estimando en un 22% y la tasa de dividendos el 15%. En el caso del socio pasivo, que recibe $500 por la vía de dividendos, tiene que pagar el 15%, son $75 por los impuestos sobre los dividendos. En el caso de un socio activo, además de los dividendos, recibió un salario, que es este salario que habíamos visto acá. Este salario de $2,000 paga impuestos a título personal. Paga el 22%, es la tasa que estamos usando de referencia, que es la tasa que al final le da cuando suma todos sus ingresos. Tiene que pagar el 15% por los dividendos y además, por este salario, también tuvo que haber pagado un impuesto por el trabajo, que es Seguro Social y Medicare, que es un 7.65% que le corresponde pagar. Así que en este caso, el socio activo va a pagar $153 por el self-employment y va a pagar el 15% por el dividendo, que serían los mismos $75. Eso suma $668, que es el impuesto del 22% sobre los $2,000, el 15% de los dividendos, que son los $775, más los $153 del employment tax, de los impuestos de Seguro Social y Medicare. Eso le da $668. Entonces, la comparación con un socio pasivo y un socio activo. Por supuesto, este socio activo recibió $2,000 más de salario que no recibió este otro. ¿Okay? Así que sigamos con el siguiente ejemplo. Tenemos el mismo ejemplo de ganancias y pérdidas, donde hay ventas de 10, costos de 6, gastos de 3 y una ganancias de $1,000 con dividendos de $500 para cada socio. Uno pasivo y otro activo. Disculpa, Manuel, este es el mismo ejemplo. Oh, perdón. Simplemente es continuación sumando los discúlpame. Ok, disculpen, sí. Ok, aquí está todo el cálculo de los impuestos. Está el impuesto corporativo, que fueron $210. Recuerdan que los vimos anteriormente, que era el 21% de la ganancia. Y estamos dividiéndolo entre dos. Cada socio dijimos que eran 50% cada uno. Luego el impuesto al dividendo, que fueron $500 de dividendos y pagan el 15%, esos son esos $75. Y luego está el employment tax, que es el 7.65% sobre el salario que se le pagó al pasivo. El socio pasivo no tuvo salario, el socio activo tuvo un salario de $2,000 y se le está calculando el 7.65% de employment tax. Luego hay un impuesto personal que habría que pagar por los $2,000 que recibió en el caso del activo. El pasivo no recibió nada adicional, así que tendría que pagar $440 por la tasa
estimada que pusimos de un 22%. Esto suma $773 que paga el socio activo y 180 cuando sumamos los impuestos que paga la corporación. Recuerden que estamos incluyendo aquí los impuestos corporativos que se pagaron a nivel de corporación, más los personales. ¿Okay? Cuando vemos las tasas efectivas, entonces vemos que el socio pasivo tuvo una tasa efectiva del 36%. Esto es en referencia a al dinero que percibió. Y el socio activo, la tasa efectiva es el 30.9%, porque por supuesto este señor recibió más dinero, recibió $2,000 adicionales, que fue el salario que se le asignó. Entonces, cuando se hace la división de todo lo que percibió versus el impuesto pagado, se le da un 30.9 y ya esto un 36% de tasa efectiva. Ahora veamos un ejemplo con un partnership, con una LLC. En el mismo ejemplo de ganancias y pérdidas, donde tenemos $10,000 de ventas, tenemos $6,000 de costos, $1,000 de gastos y $3,000 de ganancias. En este caso no hay inclusión de salarios para los socios. Recuerdan que mencionamos que los socios en el partnership no pueden recibir salario, pueden recibir pagos garantizados. En este caso no incluimos pagos garantizados para simplificar el ejemplo. Hay una ganancia de $3,000 que generó el partnership, de los cuales 1,500 van a cada socio, que son 50% cada uno. De igual manera, pues estamos teniendo el ejemplo de un socio pasivo que no tiene ninguna actividad en el negocio, no participa en la toma de decisiones, pero tenemos uno activo que sí está operando el negocio. Entonces, en este caso, la ganancia es igual, 50% para cada uno, estos $1,500. Luego tenemos el QBI, que es el QBI, es el descuento que se da, es una deducción. Sobre los 1,500 de esta ganancia le dan el 20% de deducción. Equivalen a $300. Por eso entonces, si tuvimos una ganancia de 1,500 menos esta deducción, el impuesto se va a calcular sobre 1,200. Si establecemos la misma tasa personal que utilizamos en el ejemplo anterior del 22%, y el Self-Employment Tax. El Self-Employment Tax es el impuesto que tiene que pagar sobre las ganancias si el socio es activo. Por supuesto, el socio pasivo no se le calcula. Ahora, el socio activo sí tiene que pagar sobre estos $1,500 el 15.3% de Self-Employment Tax. Eso es Seguro Social y Medicare. En este caso, a diferencia de lo que vimos en los impuestos que pagó anteriormente cuando era la corporación, el socio que recibió los $2,000 de salario, recuerdan, pagó sobre el 7.65%. Ese 7.65 es la mitad de esto porque la otra mitad la pagó la corporación. En este caso, cuando es Self-Employment Tax, entonces el socio le corresponde pagar las dos porciones, el 7.65 que paga el empleador y el 7.65 del empleado, porque se considera un self-employee, o sea, un empleado por cuenta propia. Así que le toca pagar las dos porciones, por eso es un 15.3. Total que el pago de impuestos, en este caso, para el socio pasivo es de $264, en el caso del socio activo son $493,50. Cuando sacamos la tasa efectiva, estamos viendo que en este caso del socio pasivo la tasa efectiva es un 17.6% y del socio activo es un 32.9%. Por supuesto, aquí estamos sumando el self-employment, recuerden, y estamos sumando la tasa personal a un estimado del 22%. Ahora vamos a ver un ejemplo con una corporación tipo S. En el caso de ganancias y pérdidas, igual ventas de 10,000, costos de 6,000, hay gastos de 3,000, aquí estamos incluyendo socios, salarios de los socios de $2,000. Recuerden que les comenté anteriormente que es imprescindible que para la S Corporation los socios activos reciban un salario equivalente al salario de mercado que le pagarían a otra persona por realizar el trabajo que están haciendo. Y tiene una ganancia de $1,000 la compañía, cada uno de los socios va a tener una ganancia de $500.
En este caso tenemos un socio pasivo, tiene una ganancia de $500, y en la S Corporation también tiene el descuento, la deducción del QBI del 20% sobre una ganancia de 500, quiere decir que el monto de ingresos taxables va a ser de $400 porque se le resta esa deducción. La tasa estimada igual, 22%. Les toca pagar el employment tax del 7.65 al socio activo por el salario que recibió de $2,000 y nos da un total de impuestos personales para el socio pasivo de $88, para el activo de $681. Por supuesto, recibió mucho más ingresos, recibió los $500, perdón, de la ganancia, más los $2,000 del salario. La tasa efectiva en este caso es 17.6 para el socio pasivo y para el socio activo de 27.2. Así que con esto podemos pues ver cuál es la diferencia desde el punto de vista económico y de impuestos y desde el punto de vista de los requerimientos que tiene cada uno de los tipos de corporaciones. Quisimos hacerlo con ejemplos, con la idea de que ustedes pudieran visualizar cuáles son las diferencias y puedan verlo en números, que es mucho más tangible y palpable, y les permite entender mejor cómo funciona el proceso y el sistema y tomar decisiones en base a la realidad de cada uno y al tipo de empresa y negocio que están iniciando. Jorge, yo no sé si hay preguntas. Sí, tenemos un par de preguntas que han llegado. ¿Es lo más conveniente simplemente regirse por qué tipo de empresa paga la menor tasa de impuesto o hay otras consideraciones que se deben tomar en cuenta para tomar una decisión de qué tipo de empresa debo utilizar? Hay otras consideraciones. A ver, no es solamente la que paga menos impuestos, pueden haber consideraciones, por ejemplo, si ustedes están arrancando un negocio y piensan que ese negocio tiene las posibilidades de crecer y ir a la bolsa, una LLC no es factible que vaya a la bolsa y sí una corporación. Hay unas consideraciones importantes que, si bien no tienen que ver con pago de impuestos, tienen que ver con retenciones que se hacen en la fuente. Por ejemplo, cuando yo tengo una LLC y uno de los socios es extranjero, la LLC tiene la responsabilidad de hacer una retención en la fuente por la tasa mayor de impuestos que esté disponible en ese momento, que sea adecuada en ese momento. En este momento es el 37%. Quiere decir que si yo tengo un socio extranjero, le voy a tener que retener, la LLC va a tener la responsabilidad de retenerle el 37%. Ese dinero va a haber que enviarlo al IRS. Y luego, cuando ese socio haga su declaración, que se determine la tasa exacta que le corresponde, que a lo mejor es un 20, a lo mejor un 22 o un 25, la tasa que sea, le van a devolver la diferencia. Pero desde el punto de vista de flujo de caja para el negocio, va a tener que sacarse ese 37% para enviarlo al IRS y esperar para que el socio reciba la diferencia. Entonces, puede ser en un momento dado oneroso si hay socios extranjeros. Entonces, las consideraciones no son tan simples como las pusimos en el ejemplo, pero es para que tengan una idea general que le aplica a la mayoría de las personas. Así que les recomiendo, por supuesto, que busquen la asesoría de un contador y un abogado en el caso de que necesiten temas legales y un contador en el caso de impuestos y de contabilidad, para que puedan tener una idea completa de todas las variables que tienen que tomar en cuenta y poder tomar una decisión educada que les convenga, porque no todo es solamente el tema de impuestos, que es lo que hemos resaltado en este webinar. Tenemos una pregunta adicional. El cálculo no parece tomar en cuenta impuestos estadales. ¿Los incluye o esto es adicional a lo que se conversó? Esto es adicional a lo que se conversó. Insisto, esto es un ejemplo lo más sencillo posible para que se entienda. Cada estado es diferente. Por ejemplo, si hablamos de estados como Florida, que no tienen impuestos estadales para personas naturales, entonces en la LLC va a quedar así. Pero si hablamos de California, que sí tiene impuesto estadal para las personas naturales, va a tener que pagar adicional el impuesto del estado.
Igual en las corporaciones, la mayoría de los estados tienen impuestos estadales. Si hablamos de Florida, es un 5.5% después de los primeros $50,000 de ganancia en las corporaciones. En fin, cada estado tiene una regulación diferente. No, por eso era muy complejo pues, incluir mayor información. Tienen que sumar, además de los impuestos que se expusieron en el webinar, los impuestos estadales que le correspondan de acuerdo a las características del estado donde estén operando. Bueno, en este momento, esa es la última pregunta que teníamos. Ok. Tenemos nuestros próximos eventos, Ask GBS, que son sesiones de preguntas y respuestas que hacemos en Facebook Live. Las fechas son... Perdón. 18 de septiembre y 2 de octubre. Y pueden enviar preguntas a través del correo electrónico preguntas@gbsgroup.net. Y tenemos un webinar que hacemos mensualmente. El próximo es el 25 de septiembre, que es sobre reclutando personal en los Estados Unidos. Y se pueden registrar en nuestra página web, gbsgroup.net/próximo. Y tenemos nuevos temas mensuales que vamos publicando y presentando. Y por supuesto pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Pueden suscribirse a nuestro canal para recibir todos los nuevos videos que constantemente estamos agregando. Y nos pueden seguir en Twitter también o visitar nuestra página web gbsgroup.net. Estamos a su orden y con mucho gusto, pues si nos siguen en las redes sociales y nos hacen preguntas, las contestamos o las incluimos en nuestras sesiones de preguntas y respuestas. Un placer haber compartido con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y su apoyo siempre y espero que les sea de mucha utilidad esta información. Gracias.